Buenas juventud, a mi canal, señor Puzzle. Hoy os vengo a presentar un pequeño proyecto de evolución especulativa hecho por mí. Exacto, un refrito de mi Showcase Conan del Axolotl, o sea, literalmente ajolotes. Y es que hoy os voy a mostrar un posible futuro de la evolución de los ajolotes si no se extingan, cosa que espero que no pase. Pero sí que es verdad que es una especie vulnerable, desgraciadamente. Sea como fuese, comenzaremos, como no, por el inicio, por el Ambystoma mexicanum, el que todos conocemos, y empezaré explicando que este ser está en un estado embrionario permanente, cosa que le permite regenerar incluso partes del cerebro si es amputado. No es hasta que se encuentra en una situación de estrés absoluto que pierde sus agallas exteriores y se vuelve más grande. Los ajolotes rosas, amarillos o incluso azules son en realidad ajolotes albinos, una mutación que se ha intensificado con su domesticación, así que en las ilustraciones que os mostraré no serán todas rosas. No soy científico, no estudio ciencias, me interesa el tema, sí, pero por si acaso diré que este microproyecto no pretende ser 200% realista. Si hay algún término que he usado mal, hacedmelo saber en los comentarios si sabéis de verdad con amabilidad, a la que me la palabra tonto baneado. Así que ahora comencemos. En mi futuro alternativo, este ajolote se dividiría en dos especies. Comenzaremos por el Rex ambystoma, o el ajolote rey. Esto aumentaría sus agallas asemejándose a una Siren reticulata o anguila leopardo, cosa que le hará aumentar su tamaño al poder absorber más agua para respirar. No obstante, y pese a que esto haría que prefiriese estar bajo el agua, incursiones a tierra firme no serían extrañas, haciendo que aumentara la fuerza física en sus patas, al tener que soportar su cuerpo de la gravedad fuera del agua. La rama de los ajolotes gigante aumentaría el grosor de sus agallas y su rigidez, haciendo que pudiese almacenar agua dentro para cuando necesitara respirar, asemejándose así a un cactus. No obstante, estas reservas no serían necesarias muy a menudo, ya que su resistencia a no respirar se asemejaría al de las morsas. Este ser evolucionaría en el Ambystoma infestantibus, o el ajolote agresivo. Sus agallas no solo le permitirían aguantar aún más agua dentro, sino que sería aún más rígido, por lo que podría defenderse mínimamente. Eventualmente, con el aumento de tiempo fuera, aumentaría su fuerza en las piernas para cuando evolucionase al Ambystoma erectus, o el ajolote erguido. Su crecimiento de las patas sería sobre todo por parte de las traseras, ya que ahora podrían alzarse temporalmente sobre dos patas para mirar más arriba y ver si algún depredador o presa están cerca. Y es que ahora su lugar de caza favorito ya no sería el agua con crustáceos, larvas o babosas, sino por parte de insectos y algún mamífero pequeño fuera del agua. Usa su cola como soporte para cuando está levantado, convirtiéndolo en un trípode, pero cabe resaltar que está inclinada a un costado, haciendo que se impulse para avanzar lateralmente a una altísima velocidad, pudiendo correr casi tanto como un guepardo para su tamaño, no literalmente lo mismo que un guepardo. También podemos ver que sus agallas se han endurecido aún más y que han aumentado de grosor, haciendo que solo pase el agua para recargar agua, si no, viven en la tierra. No obstante, un problema que tendrá esta especie es de que sus agallas recuerdos serían más avanzadas que su cabeza, así que solo aquellos con cuello elástico podrían alcanzar sus alimentos, pero no fue suficiente para que no se extinguieran. Del abuelo de esta especie aparecía también el Ambystoma spinosa o ajolote espinoso. La rigidez de sus agallas serviría para agudizarlas y convertirlas en púas, para así no ser devorado o mordido por el cuello, pero el problema que tendría su antepasado sobre su joroba no le permitiría competir contra sus parientes, Ambystoma infestantibus y Ambystoma erectus, para ver por encima de la maleza, por lo que acabaría extinguiéndose de hambre al no alimentarse de animales acuáticos. Tuvo que haberse quedado en sus charcos. No obstante, el rey Ambystoma no solo evolucionó en el Ambystoma giant, sino también lo hizo en el Ambystoma knitted o ajolote lustroso. Este se quedó en el agua, aumentando sus branquias, las cuales ya salían, y aumentando más su tamaño y musculatura de sus patas para aguantar más su peso incluso en el agua. No obstante, lo que no sabía y que le beneficiaría en el futuro serían sus branquias, las cuales harían parecer más grandes e intimidatorios, ahuyentando a sus depredadores, cosa que cuando evolucionó al Ambystoma flos, o la flor ajolote, se usó para competir con otros machos por las hembras, quienes siguieron teniendo las mismas branquias que los machos, y que seguía siendo beneficioso para respirar. No obstante, debido a que ellas no tenían por qué lucirse excesivamente con ellos, en promedio no crecían tanto. Pero un cataclismo llegó, debido a que las placas de Cocos, la norteamericana y la Pacífica convergían en la costa este de lo que hoy llamamos México. Un gigantesco terremoto partió el país en dos, abriendo un ancho río salino, casi un mar, que al nacer mató a millones. Las condiciones respiratorias para los Ambystoma flos, quienes vivían en ríos cercanos a esta brecha como los demás ajolotes, entonces fue peor. Al tener ahora un gigantesco mar y con el efecto invernadero que provocaba ciertas erupciones volcánicas, los rayos UVA, VP y VC
se quedaron más en la atmósfera, obligando a las branquias a quedarse negras para no quemarse tanto y el organismo entero empequeñecerse, ya que como la vida había disminuido en su región, la comida estaba igual, así que tuvieron que adaptarse y saciarse con menos. Pero esto, junto con que ahora las hembras ya no estaban tan interesadas en los apagados colores varoniles, condenó a la especie por falta de individuos. Más suerte tuvo la otra rama de los Ambystoma mexicanum, es decir, los Ambystoma aqua, o los ajolotes acuáticos. Ya desde un inicio, se sumergieron en el agua abandonando progresivamente las orillas. Para ser más acuadinámicos, sus agallas ahora estarían pegadas a sus costados y sus palmas se palmearon, además de que su cola se volvió más parecida a una aleta con sus nuevas membranas. Algunos de estos ajolotes se acercaron a las costas oceánicas haciendo que se adaptara más a la sal marina un poco más, mejorando la palmeación de sus patas. Se tuvieron que tornar grises ya que así, desde arriba se confundiría con el fondo marino y para abajo con el cielo, la misma estrategia que usan hoy en día ballenas, atunes y tiburones, camuflaje puro. No obstante, ya que el río de esa zona aún era poco profundo, no necesitaron tornarse tan grises. Esto fue trabajo para uno de sus descendientes, el Ambystoma delphinus o ajolote delfín, el cual, al entrarse aún más al agua, no solo se tuvo que adaptar más a la sal, sino que se tornó aún más gris y aún más acuadinámico, mejorando sus aletas dorsales y homogeneizando el tejido de sus ahora aletas como la de las ballenas y las tortugas. También, copiado de las tortugas marinas, se deformó un pico para desgarrar mejor la carne. No obstante, no evolucionó lo suficiente las aletas para hacerlas más aguadinámicas, cosa que lo volvió lento para las presas y los depredadores. Su hermano evolutivo tuvo más suerte, el Ambystoma balena o ballena ajolote se mantuvo en el mismo hábitat que su antepasado Ambystoma platinum, lugar en el que creció aún más que su hermano y adquirió una dieta más omnívora. No tuvo la necesidad de ir más rápido, cosa que le dio más tiempo para hacerlo y así evolucionar en el Ambystoma flumen, que se adentraría de nuevo en los ríos y volvería a la dieta totalmente carnívora de sus antepasados cazando más agresivamente. No obstante, se extendió con el cataclismo que acabó con la rama de los Rex Ambystoma. Más suerte tuvo su hermano evolutivo, el Ambystoma marine o el ajolote marino, quien se adentró en el mar alimentándose ahora única y exclusivamente de plancton y microalgas, por lo que no se esforzó en ser tan acuadinámico, siendo ahora más grande. Tuvo menos peligros que su tío evolutivo Ambystoma delphinus, y aunque los tuviera, su gran capacidad de reproducción no le obligó a tener que evolucionar durante mucho tiempo. Apenas sufrió por el cataclismo, se deshizo de los lunares dorsales, pero será aún menos perceptible por posibles depredadores desde arriba. Si este grupo no te pareció exitoso, escucha ahora que hablaré de la rama de los Ambystoma piscis o peces ajolote. Sustituiría sus lunares por líneas y disminuiría su tamaño para adentrarse en bancos de peces ajolote. Tal y como hacen los bancos de peces de la vida real para confundir a los tiburones, sus líneas tienen la misma cualidades prácticas que las cebras, y que al girar en multitud confunden aún más a los depredadores, haciendo que no sepan dónde terminan y empieza un pez ajolote. Además de que así se identificarían unos de otros. Retrocederían en el proyecto de palmeación de palmas posteriores para girar brazos y así poder agarrar objetos, mientras que las patas de atrás servirían para impulsarse al palmearse aún más. Para su hijo evolutivo, veremos que las rayas se habrán intensificado y se habrán hecho aún más notorias. El color de sus ojos se asemejará cada vez más al de su piel para confundir aún más a sus depredadores. Incluso crearían membranas en los ojos para cuando tuviesen que camuflarse en sus bancos y así serán aún menos perceptivos para sus ojos, mientras arrastrarían los proyectos evolutivos de sus ancestros, palmear aún más sus patas traseras y desarrollar sus brazos. El problema ahora era que sus patas traseras ya apenas eran útiles, así que ahora pasó a moverse con los brazos. Su siguiente evolución se fragmentaría en dos. La primera sería la del Ambystoma bicolor o ajolote bicolor. Aumentaría su tamaño y abandonaría en los bancos, moviendo todas sus líneas para arriba y así camuflarse tal y como lo hicieron sus primos evolutivos Ambystoma delphinus o Ambystoma balena. Además de tornar sus brazos retráctiles y así alcanzar a sus presas más rápidamente tal y como lo hacen los tiburones duendes o sus antepasados Ambystoma mexicanum con la lengua. No obstante, acabaron por extinguirse a causa de depredadores y la pérdida de capacidad de superregeneración, no de adición al temor. Al ya perder su estado maduro y teniendo ahora un estado embrionario solo en el huevo, es decir, el estado embrionario actual pasaría a ser el maduro y el de dentro del huevo el único embrionario. Perdería su regeneración. Su hermano, como es costumbre, tuvo más suerte, el Ambystoma profundus, quien, al ocurrir el cataclismo, las aguas del nuevo mar mexicano se hicieron muy profundas, atrayendo plancton y demás organismos, lugar en el que se internó y en el que entabló una relación simbiótica con bacterias bioluminiscentes, y así poder seguir con su misma estrategia de bancos abisales. Este nuevo lugar fue tan bueno para las criaturas que se hospedaron ahí que evolucionó en 3 especies.
Comenzaremos con el Ambystoma clara o el ajolote luminoso, quien tornó sus bacterias a un tono más bien azulado en dirección a su boca, atrayendo a presas tal y como hacen en la actualidad los peces linterna y los peces demonio. También podemos ver que sus manos cambiaron de sentido, esto para poder atrapar a sus presas y la luz de su boca no es suficiente para atraerla y así llevársela a la boca con un solo movimiento. El otro sería el Ambystoma invisibilis, o ajolote invisible. Su nombre se debe a que como la mayoría de seres de los abismos no ven la luz roja, se tornaría igual de imperceptible que una roca en la oscuridad absoluta para la mayoría de seres del abismo, pero no para él mismo, iluminando su camino y sin necesidad de unos ojos y pupilas tan grandes. Finalmente tendríamos el Ambystoma alba o ajolote blanco, el cual viviría entre rocas, por lo que tendría aún menos luz y tendría que hacerse más pequeño además de albino, ya que no necesitaría melanina. Sus brazos se aplanarían y ensancharían para volverlas en aletas y así avanzar con impulsos más rápidamente. Las bacterias luminiscentes se quedarían en su boca para que cuando tuviera hambre la abriese y así atraer presas. También a la hora de huir de algún depredador podría expulsarlas por el recto, especialmente aquellas que pese a estar muertas brillan, para así confundir al depredador y servir al cuerpo por una última vez. Espero que el vídeo os haya gustado. Me tomé alguna libertad para hacer estas evoluciones más interesantes y espero que haya servido. Si veo que este vídeo tiene apoyo, cosa que para mis estándares son 10 likes, haré una segunda parte hablando de cómo sigue. Ahora vete a estudiar. Sí, solo 2 personas me lo han pedido, pero para mí es suficiente. Buenas, juventud. A mi canal, señor Puzzle. Si no sabes lo que es la biología especulativa, te dejo estos 2 vídeos arriba. Advierto que el vídeo de evolución especulativa sobre los ajolotes podría ser importante para que entendáis un poco mejor ya que transcurre en el mismo mundo. Si no tienes tiempo de verlo, si el mal audio del vídeo de evolución especulativa en general no te deja entender nada, Es el creador del Planet of Snaiad. sépase que se trata de un proceso en el que uno se imagina el proceso evolutivo de una especie que directamente el ecosistema entero de un planeta. En este caso, hablaremos sobre la evolución de cierto insecto. No obstante, decir voy a inventarme el futuro de los insectos es algo extraño. Primero porque hay muchos, y cuando digo muchos es demasiado, así que me conformaré con una sola especie. Y escogí mi favorito, el Lichanus cervus, o escarabajo ciervo volador. Comenzaremos con lo básico. Esta especie, la única que hoy en día es real, habita en las zonas más boscosas de casi toda Europa. En este vídeo hablaré solo de los que viven en Europa. Soy consciente que hay otros en otras partes del mundo, pero no quiero complicar mucho este vídeo. Esta especie tiene el dimorfismo sexual muy acentuado, es decir, que entre machos y hembras hay mucha diferencia física. Como muchas de las especies con la cabeza decorada, si se le puede llamar así, es no solo para defenderse, sino también para competir contra otros machos de su propia especie y lucirse delante de las hembras, quienes no tendrían estas protuberancias. La mayor diferencia. Eventualmente, como casi todo escarabajo, tendría un proceso larvario. Europa es uno de los continentes que más verá cambios por el cambio climático, por lo que poco a poco los bosques en los que vivían irán menguando. De esta manera, los escarabajos que vivían en el occidente del continente encontrarán una medida de supervivencia distinta a la del oriental. Comenzaremos con la rama Occidenscrabeus, o escarabajo ciervo occidental, quienes menguarían de tamaño, tal y como ocurre en ciertos animales que menguan al llegar a una isla, proceso que se llama enanismo insular o enanismo isleño, en este caso, con la reducción de los bosques por sequías y fuego. Las finas patas de estas criaturas, al mismo tiempo, menguarían aún más rápido que el resto de su cuerpo, escondiéndose en el exoesqueleto que recubrirían el antebrazo, quienes se convertirían en el equivalente de sus patas. Una de las 2 primeras especies en hacerlo sería el Occidenscrabeus temerarius, o escarabajo ciervo temerario, quien, al ser más pequeño y así más accesible para los depredadores, debería no solo aumentar su tamaño, sino que también mejorar su vuelo para huir, volverse más aerodinámico al volar y ampliar sus alas. Pero eso no sería suficiente como para que los depredadores no fuesen a por ellos, por lo que acabarían por extinguirse no solo por eso, sino que también por tener la mayoría de su población en la península ibérica, el primer lugar en acabar sin árboles por completo. Su hermano evolutivo, como es costumbre, el Occidenscrabeus pavum, o el escarabajo ciervo bravo, tuvo más suerte. En vez de huir, optó por atacar y con una mandíbula más fuerte incluso que la de su más grande antepasado, escarabajo ciervo volador europeo común, pese a ser más pequeño, logró defenderse relativamente bien de sus enemigos. También cerraría sus dientes más, para poder hacer más daño. Incluso la hembra haría eso y menguaría evolutivamente más despacio que el macho, asemejándose cada vez más al tamaño de su contraparte, mostrando una baja de dimorfismo sexual. Esta especie evolucionaría al Occidenscrabeus serra o escarabajo sierra, disminuyendo aún más el dimorfismo sexual, especialmente el de tamaño y potenciando las sierras de sus patas y de los mandibles o sus cuernos.
De esta manera, esta especie evolucionaría en el Serrator equalis. El dimorfismo sexual se acabó, tan solo en la reproducción. La forma de sierra de sus mandíbulas poco a poco sería más homogénea. Volviendo al inicio, el escarabajo ciervo original, en Europa Oriental, evolucionó al Orienscrasbeus o escarabajo ciervo oriental. Adoptaría un tono más negro para protegerse de los rayos UVA, y no disminuiría su tamaño. Al refugiarse en las montañas más altas del Báltico, el calor tardaría más en ser un problema para ellos. Su próxima evolución acabaría por tornarse completamente negra. La hembra perdería fuerza en sus patas y el macho al revés. La hembra sería buscado por el macho, y ella lo aceptaría o lo rechazaría. Si acepta, subiría a los lomos del macho, quien renunciaría a volar de nuevo, y la transportaría, la protegería y la proveería. Como su nombre indica, Orienscrasbeus terrestris o escarabajo ciervo terrestre, a la hora de vivir en montañas y en muchos casos sin árboles, reforzaría sus patas para andar únicamente en tierra. El caso de simbiosis entre machos y hembras sería semejante al de Ceratioideus, el macho volviéndose un parásito para la hembra, aunque aquí del revés y menos exagerado. La hembra, de hecho, disminuyó aún más de tamaño para poder molestar menos al macho. Es más, incluso algunos machos pueden pasar de la hembra si ven que esto les supondrá demasiado peso, aunque en la mayoría de casos no es así, ya que rendirse solo por peso le quitaría atractividad, siendo ocasiones solo cuando el macho es muy pequeño y la hembra muy grande, casi en casos de mutaciones genéticas como enanismo o gigantismo. De esta manera, el macho aumentaría aún más su tamaño, y la hembra lo disminuiría, además de achaparrarse para ocupar menos espacio. Las patas del macho, ahora, estarían más recubiertas de exoesqueleto para proteger su musculatura, mientras que la hembra aumentaría sus antenas para poder estar más segura del poderío del macho. Y es que si el macho muere, ella también lo hará con él, aunque también está el riesgo del que el macho abandone a la hembra, cosa que también la condenaría. Ella se volvería aún más dependiente de él. Si otro macho la encontrase, tendría suerte, pero es más probable que muera de hambre o por algún depredador. Igualmente, estos dos casos solo ocurren en un promedio de un 25%. Es alto, pero no acabaría con ellos demasiado pronto. Poco a poco, la humanidad aprendería no solo a controlarse ellos mismos respecto a sus emisiones de carbono, sino también a controlar el clima mediante drones que desprenderían descargas eléctricas y así hacer llover. La tecnología hoy en día implementada en un estado primitivo en Dubái. Así pues, esta rama de escarabajos, junto con cierto maremoto producido por cierto terremoto que partió a México en dos que explico en mi anterior vídeo de evolución especulativa, inundó la costa occidental del norte de África, la costa portuguesa, el mar Cantábrico y un poco de las islas británicas. Esto hidrató enormemente estas regiones y pese que debido a los tsunamis hubo daños y que a causa de los volcanes hubo un efecto invernadero leve, las tierras de Europa occidental volvieron a ser fértiles, haciendo de las especies en estos lugares, incluida la de los escarabajos ciervo, prosperasen. El Mediterráneo se secó por maneras naturales. Al cerrarse el estrecho de Gibraltar por movimientos tectónicos inevitables y drenados también el Mar Negro y Caspio, el norte de África y el sur de Europa quedaron unidos por un desierto salino. Todo esto condujo a que una ramificación de los Orienscrasbeus terrestris diera paso a los Orienscrasbeus desertus, quienes pasaron de los montes bálticos al desierto mediterráneo, cambiando de color, y las hembras dejarían de ser tan dependientes de los machos. Ellas tuvieron también que defenderse de los nuevos depredadores del norte de África que llegaron al desierto. Entre los escarabajos cierto desérticos y los escarabajos sierra igualada hubieron tantos cruces en la sabana que antes fue la costa mediterránea europea que prácticamente podríamos hablar de una nueva especie, el escarabajo sierra desértico, y pese a que tal y como pasa con las mulas no eran fértiles y en muchos casos ni nacían, su número se volvió enorme al estar adaptados tanto a los nacientes bosques europeos tanto al desierto mediterráneo. Estos se extenderían también por el norte de África y al resto de Europa, todos nacidos de una pequeña sabana. Eso sería todo. Si alguien tiene alguna otra propuesta o algo que corregirme con amabilidad a los otros baneados, si es que eso se puede hacer en YouTube, decidlo en los comentarios. Ahora, a tirar la basura. Buenas, juventud, al canal, señor Puzzle. La verdad, los comentarios que he estado recibiendo últimamente de este vídeo, sobre todo de evolución especulativa, me están gustando bastante. Básicamente a la gente le gusta mi trabajo, y eso por obvias razones me gusta a mí. Y pese a que me gusta más hacer conlangs, erradicaría un slug de vida por mis seguidores, por lo que a partir de ahora, mis vídeos de evolución especulativa, que no me voy a detener en los conlangs y la animación, advierto, serán basados en las sugerencias que me dejéis en los comentarios. De hecho, esto no es un aviso para que lo hagáis. Ya he recibido bastantes sugerencias, que si caracoles, que si arañas, que si pingüinos, incluso cochinillas. No obstante, pese a que todas estas ideas me gusten, un solo animal se ha repetido 2 veces,
y este es el del capibara. En un inicio no sabía si decirle capibara o carpincho. Pensé en llamarle carpincho puesto que pensé en que ese era el nombre del original que le dieron los que habitaban donde el animal, y los capibaras una versión más europea. Pero al final descubrí que tanto carpincho como capibara eran términos indígenas, salvo que no de los mismos pueblos específicamente, y alternando entre capibara, carpincho, poncho, ransoco, fasasfe. Lo lamento por las demás personas que comentaron pero que no les ha tocado su animal. No obstante, no os preocupéis, si aparece el nombre de tu animal más una vez, aunque sean vídeos diferentes, los tomaré más en cuenta. También, si queréis que diga el nombre de los usuarios, lo decís, es sobre todo para que suene más profesional. Ahora, tras una introducción de media página de guión con letra niño de primero de primaria, comenzaremos por hablar del capibara actual. Hydrocoerus hydrocaeris. Es un mamífero que actualmente vive en toda Sudamérica salvo en la costa este. El tema es que no les gustan los Andes, porque si no os habíais dado cuenta antes, viven sobre todo en zonas más llanas y con abundante agua. Los Andes, en cambio, pese a tener agua, esta es sólida. Y si estás en un lugar en el que el agua es sólida, es decir, nieve, es que estás en un lugar muy frío, un lugar muy alto. Y sea como sea, a los capibaras no les gusta eso. Estos animales son extremadamente sociales. Desde pollos y gatos a humanos y caimanes pueden y han sido sus amigos. De tal manera, el respeto que las personas tienen hará que se les cuide más, e incluso podrían ser adoptados como mascotas, cosa que, con los años, acabaría por cambiarles. Las modificaciones más notorias serían las siguientes: disminución del tamaño, parte inferior más clara que la superior y un tono de pelaje más claro. Estamos hablando del Hydrocoerus familiaris o ransoco doméstico. Al los humanos ver cómo estas criaturas estaban cambiando con su domesticación, tal y como ocurriría con los canis familiaris, es decir, los perros, se les haría modificaciones genéticas mediante cruces, generando diversas razas. La primera que veremos será la del Hydrocoerus familiaris o carpincho de casa. El pelaje superior de su cuerpo será llano, como el de un pingüino, asemejándose al de un perro de pelo corto, mientras que la parte inferior sería como la de un gato, más suave y voluminosa. Su tamaño disminuiría y sus ojos se agrandarían, esto para que gusten más. Se les acostumbraría a no estar tanto tiempo en la bañera para hacerles más accesibles a las personas que no tengan de estas. Básicamente, les convirtieron en gato. A causa de esto, no obstante, tanto gatos como perros serían sustituidos en toda América por la fiebre del capibara. Europa, Asia, África y Oceanía seguirían con los gatos y perros por el alto coste de su transporte. Pero a la ahora ligeramente habitada Antártida también recibiría capibaras desde las tierras del fuego, salvo que para que pudiesen sobrevivir al frío, mediante cruces, se crearía una de las 3 ramificaciones del poncho doméstico, el capibara austral. Con más pelaje, su grasa aumentaría para soportar más el frío. Su versión canadiense y de Alaska también se tendrían que adaptar al frío, el capibara boreal. Esta vez, al estas regiones tener más depredadores, al contrario que sus hermanos sureños, serían más veloces para huir de depredadores y más grandes. Este último más por pura moda, unos los prefieren más grandes y otros más pequeños. La última raza de capibara doméstico será el capibara tigre, y es que, aprovechando su pelaje compacto, al final adquiriría patrones en su espalda, como un tigre, aunque su tamaño sería igual que la de su versión inicial de su especie. Luego tendríamos el Hydrocoerus dux, quienes, aparte de tener una relación con los humanos de compañía, se adiestrarían a un par para que guiaran a los ciegos tal y como lo hacen hoy en día los perros guía. A estos se les afinaría aún más los sentidos y la musculatura para andar más lejos con su humano para su siguiente evolución. Pero aparte de estos capibaras guía, tendríamos otras 2 ramificaciones. El piropiro rastreador, quien se ocuparía de buscar estupefacientes ilegales en los aeropuertos tal y como hoy en día lo hacen los perros Doberman. De hecho, se crearía el estereotipo de que estos capibara y los Doberman estaban enemistados, como Coca-Cola y Pepsi o Tom y Jerry, pero no, como dictaría su naturaleza, en paz con todos. La otra ramificación sería la del ponche de pastor, usado para pastorear tal y como lo hacen los perros hoy en día con las ovejas, y en este caso, en América, también con las alpacas. Aunque con la tecnología, no serían muy requeridos salvo en algunas empresas que los preferirían hacer de manera tradicional para luego vender la carne como carne natural de oveja, o leche de oveja a la antigua. Estos ejemplares se venderían en el mercado negro en pastizal, y su contrabando sería, aparte de ilegal, infame. Por último tenemos a otra de las ramificaciones del carpincho doméstico, el Hippocoerus, a quien usarían como montura para niños de manera turística para los más adinerados, o sea, como los ponis, quienes también serían reemplazados por ellos. La siguiente generación aumentaría de tamaño para poder transportar a la persona más grandes posibles, es decir, a adultos, reemplazando al final a los caballos. Estas 2 ramificaciones del Hippocoerus serían el capibara caballo rubio y el moreno, porque uno era de un tono plateado y rubio y el otro seguía siendo marrón básicamente. Pero los 2 medían más o menos lo mismo, igual. La mayor diferencia entre uno y el otro es que el moreno tendría el lomo más liso mientras que el rubio lo tendría más despeinado, molestándole a este segundo más los sillones que le coloquen a la hora de montar. No obstante, ¿qué pasó con los ponchos que no entraron en los hogares humanos? Eventualmente pronto fueron tildados de salvajes y el amor hacia ellos se redujo, como una anécdota. Se les dio de lado.
y entre la deforestación, los incendios y tormentas causados por el cambio climático, su población se redujo mucho. No se les podía contener en granjas y en zoos para que pudiesen sobrevivir, porque en un par de generaciones pasarían a ser domésticos y perderían su valor como salvajes, por lo que solo los más fuertes y resistentes sobrevivieron, dividiéndose en dos maneras de afrontar estas adversidades. Igualmente, debido al calentamiento global, sus pigmentos serían aún más oscuros, también porque estaban más expuestos al sol. El primero de estos sería el del Hydrocoelus precipitem, o chigüire temerario, quien optó por aligerarse y así huir de sus depredadores y los incendios a mayor velocidad. En casos extremos, mordía con sus afilados dientes para defenderse. Los Hydrocoelus infestantivus, en cambio, optaron por un comportamiento mucho más territorial y no tan migratorio como el de sus hermanos evolutivos. Hablamos de bestias de casi 100 kilos en muy poco espacio, puro músculo, intimidadores y agresivos, olvidándose poco a poco de su afable pasado. Estas dos ramas lograron hacer que la población de esta especie aumentara un poco más, es decir, doblar una cuarta parte de la población que estaba en libertad. No obstante, pese a este pequeño resurgir de los capibaras salvajes, tal y como os expliqué en mi proyecto de evolución especulativa de los ajolotes, un terremoto monstruoso partió a México en dos, y de los volcanes que emergieron del cataclismo, el efecto invernadero mató a una de las dos estirpes de capibara que afectó sobre todo a América. Hablamos del Hydrocoelus precipitem o capibara temerario. Solo unos 3.000 ejemplares de los Hydrocoelus infestantivos sobrevivieron a la catástrofe en la frontera de lo que hoy llamamos Bolivia y Perú, y solo unos 500 sobrevivieron al rapto masivo de su especie por parte de los humanos, para preservarlos en zoos, granjas o contrabando, quienes pagarían millones por tan solo un hueso de uno de ellos. Solo los capibaras más agresivos y fuertes sobrevivieron en libertad, por lo que poco a poco la selección natural seleccionó, valga la redundancia, a los más agresivos y fuertes. Tal y como en Europa hoy en día se temen los ataques de los agresivos herbívoros jabalíes incluso en las ciudades, en ese tiempo se temería de la misma manera las incursiones del gigante herbívoro sudamericano, revolviendo basuras y matando a los humanos con embestidas. Se habrán alejado extremadamente de su primo doméstico pequeño y lindo. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Sé que no ha habido tanta variedad en los capibaras en este vídeo, pero lo he compensado con más detallismo, o eso espero haber conseguido. Recordad que estoy abierto a nuevas propuestas. Leo todos los comentarios y los tendré en cuenta. Como podéis ver, le he querido hacer un pequeño homenaje a los capibaras que siempre pongo al final de mis vídeos, así que ahora os dejo a los ejemplares modernos. Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los ornitorrincos. En pantalla os dejo quienes han dado esta idea antes de la confección del guión del vídeo. Antes de comenzar, quería dar las gracias por los 200 suscriptores. O sea, 200. A mí me habían dicho que era YouTube el lugar más complicado para conseguir suscriptores. Suerte tal vez, soy el puto amo, error en la Matrix, sea como fuere, es increíble. Muchas gracias. Lamento no poder responder a todos los comentarios. Ahora son muchos. No es que los ignore, los veo todos. Es solo que no me es posible responderlos todos. Si veis que le he dado like y o corazón, es que los he leído. Si queréis decirme algo, comentadlo en el siguiente vídeo. O incluso decid que ya lo habíais comentado en el anterior, pero que yo no lo había visto para que lo pueda ver mejor. Si me preguntáis algo lo responderé, o eso intento. De todas maneras, me alegra que tenga tantos comentarios, ya que significa que mis vídeos son vistos. Y, por antonomasia, o eso espero, significa que a la gente le gusta. Ahora, hablaré un poco del Ornitorhynchus anatinus, u ornitorrinco a secas. Estos seres viven en la costa sudeste de Australia, cosa que también engloba Tasmania. Estas criaturas suelen pasar su tiempo en las aguas de ríos y demás. No obstante, fuera de su aspecto físico, lo más espectacular de este ser es un detalle, y es que da a luz huevos, pero, además de eso, amamanta, cosa que en el mundo animal es muy extraño. Solo he visto en el ornitorrinco y en el echidna, otro animal que parece una amalgama y que de hecho está el mismo género de él. Esta característica se da por la existencia de su cloaca, es decir, un orificio trasero que solo tiene anfibios y reptiles por el que entra y sale todo, desde orina y heces a esperma y huevos. Pese a esto, se les considera mamíferos, los cuales, me refiero ahora solo a los ornitorrincos, tienen electrolocalización. Mediante el campo electromagnético pueden detectar a presas que cazar, y encima de todo eso, son uno de los únicos 4 mamíferos que poseen veneno. Con todo lo que os estoy explicando, ya podemos hablar de los mamíferos y los ornitorrincos aparte. Poco a poco, estos seres evolucionaron de la siguiente manera. La separación entre Australia y Tasmania crearían dos corrientes evolutivas: los ornitorrincos australianos y el ornitorrinco Tasmania. El australianos menguó de tamaño por la disminución del cabal de los ríos a causa del calentamiento global, su principal hábitat. No obstante, el cabal de los ríos en los que vivían no paraba de bajar,
volviéndolos prácticamente arroyos. De esta manera, hubo dos modelos evolutivos. Uno cambiaría el agua dulce por el agua salada, migrando al Océano Pacífico, convirtiéndose en el Aqua Confucio. Ahora con más espacio, se hicieron aún más grandes incluso que sus antepasados. Aparte de alimentarse de los moluscos y crustáceos que también migraban al mar con ellos, los de agua salada que estaban ya de antes también se volvieron su predilección. De nuevo, evolucionaron en dos. El Aquatiloconfusius somnolentus mantendría un estilo de vida muy parecido al de sus antepasados, cambiando las orillas de los ríos por las costas, usualmente siendo alimentados por los turistas e incluso eliminando su veneno para atraerles más. Los otros, los Aquatiloconfusio ventura, se adentrarían más al mar, volviéndose aún más grandes, acodinámicos y agresivos, a la hora de tener que enfrentarse a la nueva fauna marina, más agresiva que los pacíficos ríos. Respecto a los huevos, estos serán eclosionados y guardados en la boca de la madre en su mayoría hasta que saliesen por su boca. Los Somnolentus mantuvieron un cuidado de los huevos semejante que al de sus antepasados fluviales, pero en las playas. No obstante, el cataclismo que expliqué en mi vídeo de evolución especulativa de los ajolotes, ciertos maremotos llegaron a las costas del este de Asia y Australia. Estos maremotos acabaron con gran parte de la población del Aquatiloconfusius somnolentus, quienes, al estar en las costas, sufrirían más daños. Como no nadan tanto como sus hermanos evolutivos, pero teniendo pulmones, se ahogaron, y también recibían golpes por parte de escombros. La escasa población que quedaba hizo que, por falta de individuos, se extinguieran. Por otro lado, la estirpe de los Ventura prevaleció. El problema fue cuando el agua que llegó de Norteamérica por el cataclismo calentó al agua en la que vivían. Unos se dirigieron más al sur, para encontrar terrenos más fríos. Estos eran los Aquatiloconfusio meridie, quienes no dejaron de crecer y de volverse más y más predadores, pasando de crustáceos y moluscos a ya directamente pescado e incluso algunas gaviotas. Los Aquatiloconfusio septentriones, en cambio, permanecieron en el lugar de siempre, pero tornándose más pequeños para aguantar más las temperaturas. Del mismo modo, algunos de esta estirpe migraron a la costa chilena del norte, en donde su tamaño volvió a aumentar un poco más al llegar a una zona un poco más fría, convirtiéndose en el Aquatiloconfusio chilenos. Los septentriones, también, fueron las costas, esta vez de las Tierras del Fuego, aumentando su grasa y reposando sobre las rocas del lugar como si fueran pingüinos o focas. En cambio, los Aquatiloconfusio antártica, más que tener más grasa, se hicieron más grandes y se tornaron blancos para poder cazar mejor, como orcas en el norte, y alimentándose de pingüinos y pequeñas focas. La rama de los ornitorrincos que no se fueron al mar, en cambio, salieron a la superficie. Necesitaban más agua que otras criaturas de alrededor, pero poco a poco se fueron despegando del agua. Cambiaron su alimentación de moluscos de agua dulce y crustáceos a moluscos de tierra e insectos, que abrían ahora madrigueras en la tierra seca para guardar sus huevos y hogares. Sus patas se hicieron un poco más largas para poder andar más. De los Terraconfusio, salieron los Terraconfusio carnívora, quienes mantendrían su dieta y dejaron ya de arrastrarse por el suelo, no solo para perseguir presas o huir de depredadores, sino también para evitar los incendios. Nada diferente que el de su hermano evolutivo Terraconfusio herbívora, salvo que uno se alimentaba de carne, como antes, listo para cazar con patas traseras más fuerte, y otro solo alimentándose de hierbas. Esto no solo fue beneficioso para ellos, quienes ya no tenían tanta competencia, es decir, ahora a los animales del lugar les salía más beneficioso ser carnívoros que herbívoros, sino también para el ecosistema, ya que como ellos se alimentaban de la hierba, teniendo en su pico también adaptaciones, evitaban la acumulación excesiva entre unas y otras, haciendo que el fuego no se expandiese tanto. Los humanos se dieron cuenta de esto, y fomentaron su reproducción, reduciendo los incendios un 70% en un lapso de 200 años. Expandiendo los bosques y aumentando el ecosistema del lugar. Los carnívoros, por otra parte, a causa de una enfermedad que les afectó a ellos y a los equidnas, se extinguieron junto a los descendientes de híbridos de herbívoros y carnívoros. Los herbívoros, aquellos que se quedaron en los bosques orientales con la supervisión humana, aumentaron su capacidad indigesta, aumentando su tamaño. Los que se fueron al oeste, en cambio, llegaron al desierto. Pese a los rehidratados ríos del este, los ornitorrincos no se metieron de nuevo. En breves ocasiones para refrescarse, sí, pero no se metían más de lo que se metían los humanos en las playas. Aquellos que tendieron al desierto tuvieron que adaptarse. Al necesitar un poco más de agua que los demás animales, resquicio de su pasado acuático, usarían su electrolocalización para encontrar cactus del que alimentarse y de ahí obtener agua. Además de eso, su tono de piel se asemejaría más al de la tierra. A la hora de ser más visibles para los depredadores, tendrían que camuflarse,
ya que no eran tan grandes como sus antepasados. Mientras que los Terra Confucio Silva aumentaron el tamaño, los terrestres disminuyeron. Eventualmente, adaptaron sus picos nuevamente para alimentarse de cactus, y su veneno aumentó de potencia. Fueron muy exitosos en su nuevo ambiente. Volvamos a hace un par de millones de años. ¿Os acordáis cuando os hablé de que los ornitorrincos que quedaron en Australia disminuyeron de tamaño? Aquellos que disminuyeron de tamaño por el descenso de ríos, pues los que se quedaron en Tasmania exageraron esto. No solo también los ríos disminuyeron para ellos, sino que, por el enanismo insular, llegaron al tamaño de un chihuahua. Pese a esto, no fue suficiente como para que quedarse en los ríos fuese algo beneficioso. Ir a la superficie tampoco era una buena opción. Los depredadores de la zona se habían vuelto demasiado grandes y agresivos, por lo que se trasladaron todos al mar. La parte de arriba de sus cuerpos se tornó negra, mientras que la parte de abajo blanca. Esto hizo que los tiburones blancos les cazasen también, pensando que eran pescado, pero el veneno de sus patas, al matarlos, hicieron que, por el miedo a confundir el pescado con los venenosos ornitorrincos, se fuesen de la zona. Su manera de dar huevos se diferenciaría más de los Arqual Confucio, ya que, en vez de transportarlos, al tenerlos se les dejaría en rocas costeras a las que acudirían para vigilarlos y tener un seguimiento de ellos al eclosionar y luego al amamantarlos. El problema vino cuando vinieron sus primos evolutivos, las diversas especies de la familia Aquaconfusio, quienes les hicieron una competencia tal que solo sobrevivió el Ornitorhynchus sicarius, con un pico más duro, filoso y fuerte, con un veneno cada vez más letal, el cual podía ser usado tanto por hembras como por machos, cosa que antes solo ocurría con los machos y, eventualmente, más grandes y rápidos. Pese a que eso les garantizó no extinguirse, la superioridad numérica rebajó mucho sus números y les obligó a luchar una guerra sin fin contra sus primos. Espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo, como dije en mi anterior vídeo, si queréis que lleve algún animal en especial al canal para que le haga un buen desarrollo de personaje, decidlo en los comentarios. Los más comentados, incluso si son en vídeos diferentes, los tendré más en cuenta. Eso sí, si la misma persona repite animal en el mismo vídeo, no lo contaré. Supongo que es obvio, pero por si acaso lo digo. Ahora sí, al gimnasio. Buenas, juventud, a mi canal, señor Puzzle. Hoy os vengo a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los caracoles, especialmente de los Cornuaspersum. No es la especie de caracol que se te viene a la mente cuando piensas en caracoles. Ese probablemente sea el Helix promatia. Según las votaciones que he estado recuperando de todos mis vídeos, el caracol ha sido el ganador. Pero claro, debí especificar el tipo de caracol. Escogí hasta el final porque es del que he podido encontrar más información y con el que estoy más familiarizado respecto a mi entorno. A lo mejor alguien me saque algún caracol que me olvidé, del que tenemos aún más información, pero no voy a buscar todos y cada uno de los cientos de especies de caracoles terrestres que hay. Recuerdo que si queréis dar sugerencias para próximos vídeos de evolución especulativa, hacedlo en la caja de los comentarios. Yo cuento los comentarios, no los likes. Da igual si un comentario tiene 30 likes y si otro solo 3. Si el segundo es más comentado, es más probable que vote el segundo. De otro modo sería demasiado trabajo para mí. Y un consejo. Para que el vuestro aparezca, no pongáis cosas muy específicas. Yo me las apunto por si acaso, pero si es algo que es poco probable que otros pidan también, si realmente queréis que salga pedido otra cosa, por ejemplo. No diré nombres por si dicho usuario no quiere quedar tan expuesto. Cierta persona me pregunta por la posible evolución de ciertos animales críptidos, es decir, que no se está 100% seguro de que exista. Nivel el monstruo lagonés, el yeti, mi novia, de hecho, una serie entera. Y pese a que la historia me atraiga demasiado, como es poco probable que otras personas pidan lo mismo, es poco probable que salga en algún vídeo a menos que esta misma persona lo pida más de una vez u otros lo hagan. Por lo que recomiendo que pidáis cosas más comunes. Intentaré buscar alguna excusa para que salga en algún vídeo, pero no lo garantizo al 100%. Ahora, sin más dilatación, comenzaré por decir que el caracol en general es un animal que poco o nada ha evolucionado desde el Cretácico, por lo que de manera realista es poco probable que vaya a evolucionar drásticamente en los próximos millones de años. Es poco probable que evolucionen más que desde el color y el tamaño, por lo que a lo mejor algunas cosas que vaya a decir están un poco pasadas de ácido, para volver al vídeo más interesante. No voy a usar la palabra Cornus aspersum, tan solo caracol o incluso caracol de jardín, y hasta caracol europeo de jardín. Bueno, me sale más rentable decir Cornus aspersum, pero bueno. Esta especie se originó en las costas mediterráneas, y luego, con la exportación europea colonial, llegó a América, Asia, Oceanía y a África, lugares en los que hoy en día son considerados como plagas. A causa de esto, en las zonas en las que no se comen, estas especies acabarían por volverse más resistentes a los pesticidas que los humanos les implantarían, dividiéndose entre aquellos que se volvieron más resistentes y quienes no. De los que lo hicieron, por obvios motivos, se dividieron en diversas especies dependiendo de dónde estén. Aquellos que por algún casual se hayan quedado en el desierto, se fueron,
dejando solo las zonas más húmedas y boscosas sin incluir las zonas en las que han habitado desde siempre. Aclaro que esta especie, aparte de estar en los países que está actualmente, a posteriori fue trasladado a otros lugares. Estas serían las subespecies de la rama resistente a los pesticidas que se daría por esto: británico, báltico, atlántico, ruso, siberiano, papuano, centroafricano, malgache, norteamericano, centroamericano, sudoriental, amazónico, brasileño, danés, kamchatkano, puertorriquense, dominicano, turco, itálico, australiano, tasmanio, surneozelandés, norneozelandés, rinques e hindú. De los que no tuvieron que volverse resistentes a los pesticidas tenemos a los mediterráneos, chipriotas, chilenos, filipinos, javaneses, vietnamitas, florenses e indonesios. No obstante, debido al calentamiento global, aquí tenemos a los que no pasaron de estas etapas: bálticos, australianos, tasmanos, turcos y puertorriquenses. También los centroafricanos tuvieron una región, la cual era básicamente el Ecuador, en la que ya no se encontrarían más de ellos. Debido a la separación entre los del norte y los del sur, se dividieron evolutivamente entre el caracol de jardín sudanés y el zambiano. Los hindús, malgaches, esquirlenses y norneozelandeses redujeron su tamaño homogéneamente, pero no llegaron a perder territorio ni a extinguirse del todo. No obstante, los amazónicos sí que perdieron territorio del oeste. Por otro lado, debido a la fertilización de los polos por el calentamiento global, el norte de Siberia empezó a hacerse habitable para los caracoles de jardín siberianos, siendo los únicos que se beneficiaron de esto. La mayoría de las especies que se usaban en la gastronomía se habrían extinguido de no ser porque los humanos que se los comían los criaban en granjas para luego comérselos. En el caso de Chile, pese a cultivarse solo en Chile, luego se exportarían a Argentina, Uruguay y demás países que querrían añadirlo a su gastronomía. Curiosamente, esto provocó el mismo proceso en todas estas especies: aumento de tamaño y pérdida de melanina, dejando solo vivos a los que estaban en cautiverio. Debido al nuevo tráfico de caracoles, se empezaron a hacer cruces entre ellos como si fueran perros, y al final, tras miles de años de cruces, estas subespecies domésticas se homogeneizaron en una sola accidentalmente. ¿Os acordáis del cataclismo del que siempre doy la chapa en mis vídeos de evolución especulativa en el que os hago spam del vídeo de los ajolotes? Bueno, básicamente hubo un terremoto tal que partió México. Como podréis ver, no fue moco de pavo, y por eso la onda generó maremotos que inundaron a la costa atlántica del sur de Europa, la Atlántica africana del norte y a las islas polinesias y austronesias. Debido a los daños generados por esto, las granjas costeras de caracoles de las costas cántabras del norte de Francia, guineanas y del norte de las costas de prácticamente todas las islas de Indonesia sufrieron fugas de estas criaturas. Debido a que las últimas huellas del calentamiento global se estaban disipando, el nuevo tamaño de estos caracoles no fue un inconveniente tan grande. Sí, muchos murieron, sobre todo los más grandes y los más pequeños, sobreviviendo sobre todo los medianos, menos en Europa. Ahí no había una fauna tan peligrosa, por lo que la diversidad de tamaño era mayor. Ahora sí que se convirtieron en una verdadera plaga. Acabaron con muchos cultivos. De nuevo, unos pocos se volvieron resistentes a los pesticidas, generando de nuevo nuevas subespecies dependiendo de dónde estaban. Empezaron a expandirse. No importaba si eran cazados, nada era suficiente. Solo los indonesios tuvieron suerte, metiendo animales de caza externos para contrarrestar a los caracoles. Como os podréis imaginar, no fue una buena idea. Tal y como se alimentaban de los gigantes caracoles, también se comieron a otras especies autóctonas. Pero bueno, esa es otra historia. El verdadero problema fue cuando se toparon con los caracoles descendientes de los Cornus aspersum, quienes por estar ya casi 1 millón de años allí, ya se habían vuelto parte de la fauna del lugar y que, de hecho, ya se habían adaptado, la mayoría disminuyendo de tamaño por el calor de sus zonas. A causa de la diferencia de tamaño y por la competencia, erradicaron a los que ya estaban allí. También he de mencionar a los centroamericanos. Esta especie tiene una parte bastante importante de su territorio en lo que hoy llamamos México, pero por el cataclismo, de nuevo, se dividieron en dos, y tal y como pasa con los centroafricanos, se generaron las especies del caracol de jardín mexicano y el mesoamericano. Por otro lado, pese a la expansión del Mediterráneo doméstico y al vietnamita doméstico a las zonas siberianas, fueron los únicos que no pudieron contra los que ya se habían establecido, es decir, los siberianos. En todo este tiempo, en estas zonas frías y por el gran espacio que ahora tenían, se hicieron más grandes para poder soportar el frío. De hecho, para tener más grasa en su cuerpo,
pasaron de ser herbívoros, solo alimentándose de plantas, a ser omnívoros, alimentándose tanto de plantas como de carne. Así pudieron aumentar de masa, aprovechando la inmensa cantidad de dientes que tenían en su boca, capaces de comer carne, y adaptando su sistema digestivo para poder digerir esta. Al inicio pillaban la carne de la carroñería, y poco a poco, al aumentar de tamaño con la mayor ingesta de carne, pudieron alimentarse de cuerpos humanos que se perdían por el camino. Luego, al aumentar de peso y de ambición, con solo sus músculos abdominales no les servían para avanzar, por lo que una rama de esta especie desarrolló músculos dentro de ellos capaces de arrastrarse tal y como lo hacen las orugas de otras especies, retorciéndose para hacerlo. Así, empezaron a cazar animales más lentos. Su hermano evolutivo, en cambio, optó por tener mandíbulas retráctiles capaces de capturar presas más rápidamente, como los tiburones duende, incluso en ocasiones luchar contra pequeños osos. Como os podéis imaginar, caracoles del tamaño de un chihuahua no podrían hacer mucho contra estos poderosos primos. La guerra se dio entre Europa y Asia, ya que no hay separación de mar entre medio y los bosques empezaron a renacer. Los mediterráneos y los sudorientales tuvieron una gran competencia en lo que llamamos el norte del Medio Oriente, donde chocaron y donde hubo cruces. Con el drenaje del mar Mediterráneo, cuando el desierto que separaba Europa de África se convirtió en bosque como el resto de Sáhara, el bosque mediterráneo se convirtió también en campo de batalla entre estos dos, aunque aquí hubo más cruces que con Asia. Se cree que porque tenían más cercanía genética, por lo que nos podemos encontrar a caracoles de jardín africanos en el sur de Europa y europeos en la selva sahariana. Los caracoles norneozelandeses y los surneozelandeses, al no tener ningún rival, mantuvieron su tamaño por el enanismo insular, pero prosperaron, cosa que para los humanos se tradujo en plagas, mientras las granjas de caracoles siguieron en funcionamiento. Gracias por ver este vídeo, no me esperaba que hubiera encontrado tanta inspiración para los caracoles, espero que quienes los hayan votado les haya gustado. Ahora, a clase, que llegas tarde. Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los pingüinos. Antes de decir nada, quería agradecer al usuario Coleopsis Omega por mencionarme en sus vídeos de evolución especulativa de los que tomé inspiración en los míos. La verdad, cuando vi la portada de uno de ellos y reconociendo su foto de perfil por comentar tanto en mis vídeos, sospeché que me había tomado un poco como referente. Al entrar a uno de estos, en el primero de su propia serie que habla de ratones comunes, y al ver que me mencionó, me puse muy contento. Me alegra que esté empezando a tener un poco de repercusión en este mundillo, con tal de que no me plagiéis perfecto. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ahora sí, el pingüino tarde o temprano iba a salir en uno de mis vídeos. Se lleva pidiendo desde mi primer vídeo de evolución especulativa, y hoy ese día ha llegado. De todos los pingüinos que hay, he escogido el pingüino Pygostelis adeliae, una especie que vive en toda la costa antártica y que afortunadamente está en un riesgo menor. Como muchas otras especies de pingüinos antárticos costeros, estos viven en colonias en las que no hay jerarquías. Cada macho tiene su hembra y cada hembra tiene su macho. A esto se le llama monogamia, una especie que solo tiene una pareja en toda su vida. Ambos se ocupan de la incubación de su único huevo por puesta y en su mayoría se alimentan de pescado que cazan al hundirse en las aguas de donde viven. A causa de que esta especie estaba en una preocupación menor de extinción y de que los humanos hacían todo lo posible para mantener la fauna de la Antártida, esta especie solo se dividió en dos subespecies en un lapso de miles de años. A causa de que el hielo del lugar se fundía igualmente, aquellos que se quedaban en las costas se adaptaron al nuevo entorno cálido, pero seguían con su vida acuática, el Pygostelis adeliae aqua, mientras el otro, a cambio de abandonar su vida marina por seguir en el mismo clima que el de siempre, se convirtió en el Pygostelis adeliae terra, cambiando su alimentación de peces a mosquitos antárticos. Sí, eso existe. Los humanos veían clara la próxima extinción de esta especie, por lo que llevaron a unos 3000 ejemplares a otro planeta. Recordemos que esto es miles de años en el futuro. Este planeta, muy semejante en un inicio a Marte y a más de 50 años luz, fue terraformado por los humanos para darles una segunda oportunidad a la fauna que pudo sobrevivir a la primera parte del Antropoceno, es decir, la extinción masiva que cometen los contaminantes de los ingenios humanos. Ese planeta sería un 75% más pequeño que la Tierra, por lo que tendría una menor gravedad. Pese a eso, los ciclos de día y noche modificados por los mismos humanos gracias a sus martillos, naves no tripuladas tan grandes como satélites hechas para modificar la órbita de distintos planetas con su gravedad, no difería mucho de la Tierra, y el tipo de estrella de este mundo tampoco era muy dispar al de nuestro sistema planetario, es decir, una enana amarilla. Gracias a la jovencísima tecnología de propulsión de antimateria,
una de la que hoy en día tenemos teoría pero no la práctica por su altísimo coste de producción, hizo que este mismo viaje tardase tan solo 20 años en realizarse. Los pingüinos fueron en realidad criogenizados, una tecnología de la que hoy en día solo soñamos pero que en este futuro ya es realizable sin casi ningún tipo de riesgo, y soltados en el planeta, ya con una fauna establecida. Esta especie sería soltada en una costa del Polo Sur con la fauna que necesitaba para subsistir de alimentos, pero pronto aprendieron a nadar y por antonomasia a cazar a los peces que se habían enviado para las morsas, iniciando con el género Cosmos-Phenicidae. Este cambio de dieta creó una gran competencia contra las morsas, por lo que esta especie comenzaría a aumentar de tamaño para hacerse más grandes y luchar contra las morsas más de lo que ya lo eran a causa de la baja gravedad, generando así los Cosmos-Phenicidae gigantes. La parte de la costa que era controlada por los pingüinos del sur fue despejada de las morsas por su gran competencia, cosa que les permitió crecer aún más gracias a su mayor alcance de alimentos. El Cosmos-Phenicidae Victor, por otro lado, los del sur tuvieron que tornarse aún más agresivos con las morsas, por lo que, a partir de ese momento, tendrían que mantener un estilo de vida más acuático, pasando de ser un animal anfibio, es decir, que se mueve tanto en tierra como en mar ambivalentemente, pasar todo el tiempo ahí como los delfines, pero sin llegar a un nivel de capacidad pulmonar tal, el Cosmos-Phenicidae Delphinomorphus. A causa de esta mayor presión, las morsas acabaron por extinguirse en esa zona. Con la competencia de la zona acabada, ahora toda la costa designada a los pingüinos fue ocupada por sus descendientes, tierra para los Vita y agua para los Delphinomorphus. No obstante, como ocurrió en el pasado, Delphinomorphus y Vita entraron en una guerra por el control del pescado regional. Los Vita, ahora Cosmos-Phenicidae delicatus por modificaciones morfológicas que consistían en estrecharse físicamente para volverse más acuadinámicos, competirían con sus primos evolutivos, quienes, a causa de no poder refugiarse en las costas, muchos tuvieron que emigrar a las aguas profundas. Los pocos que se quedaron, los Cosmos-Phenicidae renitens, acabaron por extinguirse. Esa guerra estaba perdida. Aquellos que se movieron más a las aguas consiguieron premio. Su dieta se diversificaría gracias a la mayor diversidad de fauna del lugar, por lo que aumentaron de tamaño en dos especies, el Balaenophalsus profundus y el Balaenophalsus superfacies. Ambos se moverían en bandadas de cientos, por lo que incluso desde el espacio se podían ver manchas negras en el agua, bandadas de Balaenophalsus. Uno se adentraría más al fondo del mar para conseguir más alimentos, aumentando su capacidad pulmonar y de tamaño torácico. El otro manteniéndose donde estaba. Para no tener que abandonar tan seguido el agua para respirar, unas protuberancias nacerían de su pico, dos agujeros que asomarían fuera del agua para respirar. Cada vez, los superfacies avanzarían más por el norte, aumentando la temperatura de donde estaban y poco a poco adaptándose a estas nuevas temperaturas. El archipiélago Venator se toparía con los archipiélagos Piat, compuesto por 5 islas. De esta manera, el archipiélago Venator encontraría una nueva forma de alimentarse. Y es que estas islas estaban pobladas de muchos primates, los cuales habían empezado a acercarse a las playas, lugar en el que los archipiélagos Venator encontraron diversas maneras de cazar dependiendo de la isla. En la isla de Perum, el archipiélago Venator Perum, por las noches, cuando los primates no estaban, se hundirían en las arenas del lugar y cuando sintiesen la presencia de alguno, aletearían sus alas que aún conservaban y levantarían mucha arena por su gran tamaño, momento en el que los animales se confundirían y en donde las criaturas aprovecharían para alimentarse de ellos. En la isla Dajabog, el archipiélago Venator Dajabogum simplemente haría esporádicos ataques a aquellos que nadarían en las aguas, desarrollando un olfato increíble. En la isla de Mokos, el archipiélago Venator Mokochum se dedicaría a, tras una carrería de 500 metros, llegar a las playas y avanzar con sus latas sobre la arena cazando todo primate que no fuese lo suficientemente rápido. En la isla de Rod, el archipiélago Venator Rodum se adentraría en los abundantes ríos del lugar y cazaría a cada primate que viese saltando usando el fondo del río como propulsión. Por último, en las islas de Hors, el archipiélago Venator Horsum, al estar en la isla más fría, en donde la lluvia era abundante, no fue un problema para él la deshidratación. Cuando dejaba de llover, volvían al agua. En ese ambiente, avanzarían como sus hermanos evolutivos en la arena, pero en la tierra firme. Se dedicarían a cazar a los primates y a los bueyes que también ahí habitaban. En estas islas, perdieron el sentido de manada, mantuvieron ahora una vida más solitaria. No obstante, estos primates se volvieron demasiado inteligentes, por lo que pronto supieron cómo evitar los encuentros con los archipiélago Venator, y estos, en su mayoría, se existieron. El Perum iría perfeccionando poco a poco sus estrategias de escondite, cosa que evitaría que los primates pudieran hacer patrones para detectarlos, por lo que, en un momento dado, solo los más fuertes podrían aventurarse a las playas, cosa que les dio a los Perum unos cuerpos con más proteínas.
prosperaron. Una pequeña población de los Rodon, por su parte, al ver que ya no encontraban alimentos en los ríos del lugar, volverían a la mar convirtiéndose en archipiélago Venator Baelena, volviendo a sus ancestrales costumbres cetáceas, pero con una vida más solitaria, comportamiento que adoptaron en las islas en la que la competencia solo dejaba relacionarse con otros individuos a la hora de reproducirse. Volviendo a los Baelena Falsus profundos, estos se dividieron en dos ramas. Los Baelena Falsus nigrum se tornarán de color negro incluso por el vientre, esto para ya en las profundidades, con sus bandadas, hacer estructuras semejantes a bancos de peces y así confundir a sus depredadores y presas. Al mismo tiempo, redujeron el tamaño de sus alas para poder hacerse más acuadinámicos. Los Baelena Falsus profundos, a diario y en bandada, se dedicarían a hacer recorridos en los que iban hasta el fondo de todo, en donde luego volverían hacia arriba. Por el camino, se alimentarían de los seres vivos que se topasen. Los machos dormían en las subidas y las hembras en las bajadas, momento en el que extendían sus aletas para así que la corriente marina del grupo que provocaban al moverse en grupo les arrastrase por el camino. Cuando llegaban a lo más profundo o a lo más alto, normalmente a lo más alto, era cuando se apareaban. Los Baelena Falsus peregrinum exagerarían el cambio físico entre las aletas replegadas para poder surcar el agua mejor, y su extensión para poder planear, además de que el dimorfismo sexual, que hace la diferencia entre machos y hembras físicamente aparte de los genitales, disminuiría, haciendo que los machos y las hembras midiesen lo mismo, por lo que a la hora de que las hembras bajasen, impedirían que sus cuerpos menos voluminosos hicieron que la corriente no pudiese llevarse a los hombres. Volvamos ahora aún más lejano, a los Cosmosphenistidae delicatus, quienes se quedaron en tierra. Unos se quedaron en las orillas aumentando el volumen de su pelaje y mostrándose así más grandes. Los machos lucharían unos contra otros para ver cuál se mostraba más grande y atemorizante para luchar por las hembras. La monogamia había entonces desaparecido para pasar a tener una jerarquía. Los Cosmosphenistidae album se adentraron en el interior de las estepas de nieve, tornándose entonces todos blancos. En su mayor tamaño y fuerza pudieron contra la fauna más agresiva y fuerte que allí dejaron, convirtiéndose en su alimento. De esta especie saldrían dos especies, el Cosmosphenistidae infestantivus y el Cosmosphenistidae velox. Los primeros aumentarían de tamaño de sus picos, listos para atacar a sus depredadores y presas, teniendo a su vez mayor fuerza, dejarían de ser tan delgados y aumentarían de agresividad. Por otro lado, los velox adquirirían unas patas más largas y fuertes para correr más rápido y así poder cazar mejor a sus presas y huir de sus depredadores. Los velox se ramificarían en dos especies, el Velosphenistidae silentium, el cual optaría por aumentar la distancia entre sus patas y alargarlas, por lo que al moverlas no haría tanto ruido y aparte sería más veloz. El Velosphenistidae tonitruum, por su parte, a la hora de correr, cogería no solo carrerilla, sino que también una pose inclinada hacia adelante con adaptaciones en su pico para ser más aerodinámico y así correr a distancia casi de guepardo. Los Cosmosphenistidae infestantibus, por su parte, serían más grandes aún, más agresivos y más fuertes, por lo que ahora ya no tendrían depredadores por la zona. De los Velosphenistidae solo el Silentium sobrevivió, evolucionando al Invisibilis. A la hora de cazar taparían sus ojos con una especie de membrana de plumas, sus uñas se volverían blancas, redujeron su propio olor, volviéndose mucho más higiénicos dentro del estándar humano con sus desechos en las colonias. A la hora de correr dejarían de respirar momentáneamente. Los que se quedaron en la tierra, los Psychochelis adeliae aqua, se dividieron en dos. Los Psychosteli familiares se volvieron mucho más cercanos a los humanos que cada vez se acercaban a las tierras del fuego, convirtiéndose en plagas, pero disminuyendo del tamaño al mismo tiempo no solo para ser más adoptables para los humanos, sino también por el calor ascendente. Los Solum se quedaron en la otra parte del continente, quienes mantendrían su tamaño y que se tornarían más agresivos contra los humanos. Pasarían aún más tiempo en el agua, pero al quedarse en la tierra acabaron condenados, como los Terra, que tuvieron la desgracia de no ser escogidos por los humanos para ir al otro mundo, Tierra 2. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Cierto usuario ya me había insinuado la idea de plantar especies de nuestro planeta para hacer que éstas crezcan como el proyecto de evolución especulativa del mundo de Serina. Y como os prometí en mi anterior vídeo de evolución especulativa, intentaré hacer que cualquier idea tenga el potencial de salir en algún vídeo por muy alternativo que sea. Lo intentaré hacer. Al final, el animal que he escogido para esta idea ha sido el pingüino. En posibles animales para el futuro, es probable que también inserte este planeta, que ya tengo el mapa entera, no lo voy a usar para solo un vídeo. Ahora me voy al capravo. Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los caballos. Antes de empezar, he de aclarar unas cosas sobre el conteo de votos. No voy a acabar jamás de explicar esto,
Para quienes no se quieren ver todos y cada uno de mis vídeos, básicamente cada persona puede escoger de qué animal le hará una evolución especulativa, es decir, un vídeo en el que imagino cómo evolucionará en un par de años. El caso es que, bueno, quiere decir en realidad dos cosas. 1. Podéis votar en los comentarios del estreno de los vídeos, es legal, solo que no apareceréis en el vídeo. Igualmente vuestro voto contará. 2. Si sois bots o multicuentas, que es lo mismo, me daré cuenta y no contaré el mismo voto 2 veces seguidas de la misma persona o empresa o lo que sea en el mismo vídeo. Lo digo porque me he topado con un par. Ahora sí, a lo que habéis venido. El caballo o Equus caballus es un animal el cual empezó a domesticarse como montura en el Medio Oriente y que se expandió a todo el mundo como montura de lujo. Sí, de lujo, no común. La cultura popular te ha mentido. Era más económico guardar un robusto burro antes que un caballo en Europa, y así con todo el mundo con distintos animales. Debido a la occidentalización por las eras imperiales europeas, estos animales tienen una gran cantidad de distintas razas a lo largo del mundo. Pero por la adquisición del coche y demás medios de transporte mecanizados, no animales, estos se han relegado a un uso turístico o recreativo. Con el avance en la tecnología de modificación genética embrionaria, tecnología que hoy en día apenas se está haciendo y que aún está a debatir su eticidad, poco a poco lo que se conseguía de generación en generación mediante cruces se podía lograr en un par de minutos en un laboratorio. Por lo que, en un par de años, aparecieron caballos que vivían más tiempo, que eran más inteligentes, más elegantes, más fuertes, etc. Esto en un inicio fue bastante popular en el mundillo equino, pero a causa de problemas genéticos que a veces se daban con estas modificaciones, los deplorables estados en los que se trataban a la mayoría de estos caballos modificados y a la poca eticidad de estos actos, pronto se ilegalizó esta práctica en gran parte del planeta Tierra, y en poco más de 200 años, esto acabó. De esta manera, subespecies enteras se formaron en cuestión de décadas, y pese a que fueron cientos de nuevas razas, solo hablaré de las 3 únicas que llegaron a Marte. Luego me explayo en eso. Los Equus caballus gigantis. Estos estaban hechos para los zoológicos y para desfiles, mas no para ser montados a causa de su grotesco tamaño basado en unos robustos músculos. Estos tenían una baja esperanza de vida a causa de su exagerado tamaño para una especie que no estaba hecha para esto. Los Equus caballus requaga eran unos caballos que mediante cruces con un poco de material genético de los Equus quagga quagga, un equino extinto y de cebras, pudieron hacer renacer a esta especie. Pero entre comillas. Esta especie estaba hecha para ser montura, por lo que se hicieron más grandes y fuertes que sus antepasados, y para repoblar a la extinta especie, o al menos una sombra de lo que fueron, hicieron que fuesen más fértiles y que tuvieran un periodo de celo más extenso. Finalmente, tenemos a los Equus caballus familiaris. Desde siempre bastantes humanos han sentido que los caballos eran seres adorables por comportamiento. No obstante, debido a lo complicado que era mantenerlos, nunca se pudieron tener como mascotas. Ahora que unos científicos los adaptaron para que tuvieran tamaño de perro y así poder ser manejables, se pudieron adoptar a más familias. A causa de no ser una especie en peligro de extinción, en esta primera etapa de descubrimiento marciano, una gran población de estas criaturas fue a Marte. Y poco después de que la ley terrícola prohibiese la modificación genética embrionaria para el sector privado, Marte se independició de cualquier tipo de gobierno terrícola tras 216 años de ocupación humana. En este planeta, las leyes que aún eran muy laxas. Querían despegarse de la Tierra, de sus guerras, hambrunas, dictaduras y monopolios hipercapitalistas. De esta manera, a causa de una falta de leyes, cosa que hoy en día en la Tierra se consideraban crímenes, aquí en Marte eran temas aún no determinados por la ley que cubría de manera homogéneamente a todo el planeta, no como en la Tierra que aún estaba dividida por países. De esta manera, las modificaciones genéticas embrionarias tuvieron un nuevo auge, y aprovechando que la ley aún no les perseguía para hacer todo lo posible con las únicas 3 subespecies que se trajeron. A partir de los Equus caballus familiaris crearon a 3 especies. Los Marchiaecus delicatus, manteniendo su altura, se volvieron más delgados. Esto les permitió correr, cosa que sus antepasados no podían por su peso. Fueron usadas en carreras de caballos y para turismo, ya que ahora sí que eran montables por su estrecho lomo. También salió el Marchiaecus rufo. Pese a que de momento la humanidad esperaba que las plantas artificiales de oxigenación de reformasen la atmósfera del planeta, vivían en cúpulas oxigenadas. No obstante, para que esta nueva especie pudiera sobrevivir para cuando saliera afuera fuese seguro, le separaron sus musculadas patas para que correr fuese posible con la atmósfera e hicieron que su pelaje se asemejase más al de Marte por el momento, tornándoles de un color rojizo. Por otro lado, se creó a los Marchiaecus salvatores.
a quienes les adaptaron los pulmones para que pudiesen respirar el aire de Marte. Esto les alargó sus ciclos de inspiración-exhalación, filtrando el abundante dióxido de carbono y pudiendo adaptar el oxígeno suficiente en más tiempo. Eso sí, haciéndoles también más inteligentes, se les adiestraría para salvar expediciones humanas que se quedasen varadas en medio del desierto marciano. Las inteligencias artificiales eran increíbles para este momento, pero no podían ser superadas por una mente orgánica lo suficientemente buenas, por lo que para evitar errores técnicos se enviaban a estos gigantes. Por el lado de los secos caballos quagga aparecieron otras 3 especies. Los Martiaicus zebra se les expandió el patrón de líneas de todo el cuerpo y se les modificó la estructura del rostro para que se vieran como cebras. Así serían expuestos en zoológicos, ya que no podían traerse a cebras reales de la Tierra por ser ilegal a causa de su peligro de extinción. No obstante, este hecho no sería revelado al público en mucho tiempo. Los Martiaicus celer tendrían un ciclo de vida extremadamente rápido, pasando de ser crías recién nacidas de la madurez adulta en un solo año. Esto les acortaría la vida, pero así el nivel de producción de las empresas que trabajasen en su desarrollo podrían exponerlos para usos recreativos de maneras más eficientes. Por último, tenemos los Martiaicus carnum, a quienes se les otorgaría mayores nutrientes en su carne y un estado de somnolencia perpetua como con muchas especies de focas para que no se resistiesen tanto. De esta manera, se vendería su leche y su carne. Aprovechando su mayor reproductibilidad, habría mucho producto. De los secos caballos familiares, por otro lado, aparecerían solo 2 especies. Los Martiaicus chromus, a quienes se les otorgó la capacidad de tener colores muy extraños para un mamífero como el verde o azul o el rosa, cosa que de manera natural no se hubiera dado de manera esperable. Los Martiaicus motus, por otro lado, serían quienes se encargasen de los humanos con enfermedades terminales o que no podían tener compañía humana y o problemas sociales graves como la depresión o la ansiedad por sus circunstancias. Estos, de manera instintiva, tendrían contacto físico con sus amos cada vez que percibiesen un estado de ánimo decaído, percepción que era posible gracias a modificaciones en sus cerebros que les permitían percibir patrones emocionales en humanos. Pronto, el gobierno marciano ilegalizó esta práctica y los modificadores genéticos embrionarios acabaron con sus carreras en Marte. Un par de décadas tras la prohibición, estas especies se adaptaron a la gravedad del planeta y se volvieron más alargados, salvo los descendientes de los secos caballos gigantes, que de hecho estaban mejor adaptados a Marte que a la Tierra por su altura. Los Martiaicus zebra se convirtieron en Martiaicus zebra martianum, los Martiaicus carnum se convirtieron en carnum martianum, los motus se convirtieron en motus martianum, y así. Finalmente, el planeta marciano se tornó habitable para afuera, y tras dejar a los humanos salir e instalar la primera vegetación en forma de sabana, se dejó salir a los caballos no descendientes de los familiares porque ya se habían acostumbrado a vivir con los humanos y afuera no podrían sobrevivir. Pese a esto, algunos humanos abandonaron a los Martiaicus chromus y motus, como se hace hoy en día con los perros o gatos, por lo que, en un lugar más hostil con depredadores implantados y climas más terribles, se convirtieron en Martiaicus motus lupus y... no. Los chromus no sobrevivieron, eran demasiado llamativos por lo que no solían sobrevivir más de 2 o 3 generaciones por los depredadores. Estos Martiaicus motus lupus se hicieron más grandes y agresivos para sobrevivir, usando su mayor capacidad de reconocimiento originalmente hecha para detectar emociones humanas para detectar depredadores y de retener memoria. De hecho, obtendrían el gen FOXP2 que ayuda a la memoria y además a ámbitos cognitivos. Este gen se cree que es el más importante a la hora de desarrollar el habla en humanos, y está presente también en algunas aves, primates cercanos en humanos, en zorros y demás. Las demás especies de caballos marcianos no tuvieron muchos cambios, pero todos, salvo los que fueron modificados para sobrevivir en Marte, es decir, los Salvatore y Rufo, acabaron en peligro de extinción. Los Rufo, debido a tener los mejores pulmones del universo observable, pudieron tener una vida anfibia en los lagos, alimentándose ahora de la vegetación de los pantanos y las aguas. No tenían tanta competencia. Para ser más acuadinámicos perdieron su pelaje y mejoraron aún más sus pulmones, pudiendo ahora respirar oxígeno bajo el agua con el proceso de respiración lenta que usaban en la antigua atmósfera para adquirir el oxígeno del H2O, que para quien no sepa es la partícula que conforma el agua, compuesta de un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. Así, mediante compuestos químicos que desarrollaron en estos pulmones, separarían al oxígeno del hidrógeno. Luego adaptaron sus cuerpos para pasar todo el día en el agua e incluso nadar a altas velocidades. Espero que os haya gustado el vídeo y no seáis un bot. Me voy a Leroski.
Antes de empezar, quería advertir de que como vamos a hablar sobre el futuro de la humanidad, tal vez se toquen temas sensibles para muchos como el racismo, la religión e incluso la obesidad, por lo que si estos temas te afectan, ten discreción, y recuerda que no todo lo que diga en este vídeo está basado necesariamente en mis valores. Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los humanos. Ya tardaba en haber un vídeo sobre el tema, y es que ¿quién no querría saber sobre nuestro futuro evolutivo? Un tema intrigante cuanto menos. Supongo que ya todos sabéis sobre la raza humana, por lo que no me explayaré en nosotros mismos. El primer cambio que veremos como especie será una disminución de fuerza física y una mejor digestión. Como la obesidad cada vez es un problema mayor, aquellas personas que adaptan sus sistemas digestivos para que los nutrientes no se acumulen de manera excesiva como grasa, colesterol y demás, serán quienes sean más propensos a tener descendencia. Además, debido a la globalización, poco a poco el tránsito de humanos de todo el mundo y todas las nacionalidades se mezclarían, por lo que la raza humana acabaría por estar étnicamente homogénea. No 100%, algunos lugares con algunos rasgos un poco más distintos que otros, pero casi todo igual. Además, debido a que las religiones perderían un poder abismal y que la diversidad lingüística también moriría, las guerras se acabaron. Por el calentamiento global, cada vez seremos más morenos y ver a alguien de ojos azules o pelo amarillo será poco a poco más complicado. A causa de esto y por la mejora en educación, el racismo prácticamente desaparecería, más no la xenofobia, aunque lo del nulo racismo poco duro. Los humanos llegaron a dos planetas distintos. Primero fueron a Marte, en donde mientras esperaban a que unas plantas artificiales volviesen respirables la atmósfera de Marte y que la quitasen la radiación implantando un campo electromagnético artificial con tecnología que aún no conocemos, vivirían en cúpulas cerradas. A causa de la menor gravedad, los humanos del planeta se volverían más altos y delgados, y a causa de estar más alejados del Sol se volverían un poco más pálidos. Los que se fueron a Venus, un poco después que los marcianos, llegaron cuando quitaron gran parte de su densa atmósfera con superaspiradores, si se le puede llamar así, y de su dióxido de carbono que sacaron del planeta hicieron combustible para naves espaciales. A estas alturas casi cualquier sustancia podía ser usada como combustible. Tras bajar la atmósfera de Venus, se implantaron también plantas artificiales para purificar el dióxido de carbono que dejaron para tener un mínimo de atmósfera habitable y eliminar la radiación. No se necesitó implantar un campo electromagnético artificial a Venus, puesto que este es incluso mayor que el de la Tierra. Los humanos de este planeta, al estar más cercanos al Sol, se volverían más morenos que los de la Tierra, y por la menor gravedad, al retirar la atmósfera sobrante que creaba una presión atmosférica brutal, y al ser este planeta un poco menor a la Tierra, se hicieron más altos que la gente del planeta madre, pero más bajos que los de Marte. Tampoco era un planeta tan pequeño. Por culpa de estas diferencias físicas, el racismo interplanetario volvió. Hubo un intento por terraformar Titán, la luna más célebre de Saturno, la única con atmósfera del sistema solar. No obstante, por la bajísima gravedad y el extremo frío, aunque cambiasen todos los componentes químicos del planeta, cosa que también era complicado, no sería viable para la humanidad. Aún así, en Titán, en Europa, la luna de Júpiter, nuestra propia luna y demás, se enviaron bases humanas de investigación y turísticas, mas no para vivir en ellas. Los humanos, por otra parte, tuvieron otra idea. Hubo una misión que a día de hoy se tiene prevista para finales de siglo, tiene como objetivo enviar cientos de pequeñas naves no tripuladas impulsadas con un láser a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nosotros que se teoriza que tiene un planeta rocoso con anclamiento de marea, es decir, que una parte siempre va mirando al Sol, el infierno, y otra a la noche, un mundo gélido, solo siendo habitable la zona crepuscular, frontera de estas dos partes. Los humanos corroborarían que este planeta sería habitable, con un tamaño semejante al de Marte. Se enviaría un martillo, una nave no tripulada con la masa suficiente para influir en la órbita del planeta. De esta manera, esta supernave fue enviada a Alpha Centauri con propulsión de antimateria, una de la que hoy en día tenemos teoría, pero no práctica por su alto coste. Así pues, en 6 años, llegó a la órbita del planeta y con mucho riesgo se logró alejarlo del Sol para que estuviese a una distancia segura e hicieron que empezase a rotar, templando la atmósfera del planeta. Luego se le instalaría un campo electromagnético más fuerte para soportar el inestable planeta rojo en el que orbita y una atmósfera respirable desde cero, ya que antes no tenía. Las primeras ciudades del planeta instalaron luces de muchos colores distintos para no crear una fatiga visual a los habitantes del planeta que estaban acostumbrados a la luz blanca de nuestro Sol. No obstante, pronto, sus ojos se adaptarían a la luz natural del planeta.
pudiendo ver tonos infrarrojos de la luz que antes no podían. Su piel también se tuvo que adaptar para que las células de esta pudiesen adquirir vitamina D de la estrella, tornándose mucho más morenos, incluso que los de Venus, y se hicieron también más altos, entre los marcianos y los de Venus. Marte, Venus y Alpha Centauri se acabarían por independizar de la Tierra, cosa que complicó los viajes interestelares, y pese a que los humanos del sistema solar pudieron tener un intercambio de genes como pasó en la Tierra por la globalización homogeneizándose parcialmente de nuevo, los de Alpha Centauri, a causa de su aislamiento estelar, se volvieron infértiles a la hora de intentar tener descendencia con los solares. El próximo destino de la Tierra sería el sistema estelar TRAPPIST-1, en el que 3 de sus 8 planetas, todos rocosos, son habitables. Estos orbitarían una estrella roja más estable que la de Alpha Centauri, por lo que los habitantes de este planeta fueron quienes se movilizaron a estos 3 planetas, menos al segundo más cercano al Sol en esta región habitable, porque ahí había una flora y fauna compleja, y no querían entrometer su ecosistema. Habría bases de investigación y de turismo, sí, pero nada más. Por cierto, de esta fauna hablaré en el próximo verano del hemisferio norte, solo aviso. En la más cercana y la más lejana sí que se sentarían. En la más cercana al Sol la gravedad sería menor que en la Tierra, por lo que la gente sería más alta y morena que en esta, y en la más lejana, siendo el primer planeta habitado más masivo que la Tierra, los humanos de Alpha Centauri serían más bajos y robustos, pero más pálidos. A partir de este momento, hubo un boom en la ingeniería de movilidad interestelar y empezaron a colonizarse planeta tras planeta. En un inicio, las estaciones espaciales habitables serían puntos de reencuentro multiétnico, pero cuando la movilización entre un planeta y otro se volvieron algo tan usual, los humanos acabaron por volver a homogeneizarse. Obviamente antes de esta homogeneización se crearon especies enteras que impedían los cruces entre unos y otros, por lo que solo aparecieron 3 especies a partir de los 3 géneros de humanos interestelares que salieron: los Kentu sapiens, los Solum sapiens y los Kepler sapiens. Para este momento el racismo ya no existía, sino el especismo. Los humanos nunca aprendieron de sus errores. Sin guerras, sí, pero con prejuicios hacia distintas razas humanas dependiendo del planeta. Aclaro aquí que no sería raro ver a humanos con implantes robóticos, siendo lo único que podemos vislumbrar hoy en día Neuralink, la empresa del emprendedor Elon Musk, que consiste en microchips intracraneales para monitorear distintos aparatos digitales con la mente. No obstante, estos se ponían a elección del sujeto, como un tatuaje, por lo que había humanos quienes ya prácticamente eran Transformers y otros que en cambio decidían no implantarse nada. Tampoco habría modificaciones genéticas en humanos, al menos no legales. Los humanos fueron la única especie civilizada en no caer por su propio peso antes de llegar a la etapa interestelar. La Tierra se volvería una reserva natural en el que solo los pocos que decidieron quedarse podrían vivir con la flora y fauna intactas tras acabarse el calentamiento global. La conciencia ecológica aumentó tras este suceso tan traumatizante para estas especies humanas. Muchas especies se extinguieron o tuvieron que ser desplazadas a otros planetas para no extinguirse. Algunas fueron reenviadas a la Tierra por petición humanas y otras no por X motivos. A causa de que la migración en esta región sería complicada, hubo un aislamiento planetario de nuevo y los humanos de la Tierra se dividieron genéticamente de las otras 3 especies humanas que salieron de la homogeneización interestelar. Un gran tiempo después, cuando la población de humanos superaba las 20 cifras, llegaron primero a las galaxias satélites de la Vía Láctea, la nube de Magallanes, la nube del Can Mayor, la elíptica de Sagitario, etc. Y de ahí llegaron a Andrómeda, en donde el aislamiento interestelar dividió en 2 a las especies de humanos, una para la Vía Láctea y otra para Andrómeda. Cabe resaltar que todas estas especies humanas, salvo las de la Tierra, aumentaron el tamaño de sus cráneos para sus crecientes cerebros y se adaptaron a temperaturas mucho más extremas a causa de que una misma especie podía pasar a vivir en una generación primero en un planeta relativamente frío a otro mucho más cálido. Esto facilitó la terraformación de nuevos exoplanetas, ya casi éramos extremófilos. Entre tanto movimiento, de los Solum sapiens Andromedum salió una especie, algo bastante extraño. Esta se dio de nuevo por aislamiento interestelar al apenas recibir inmigración en el brazo andromenado de Alorun por la gran cantidad de guerras que había y el estigma que hubo en una sociedad perfecta. Estas guerras se dieron por la abundancia de recursos naturales en la mayoría de estos planetas y a la corrección tan extraordinaria de este universo. Quienes vivían allí tuvieron que desarrollar una resistencia física mayor para sobrevivir a las guerras que en muchas ocasiones destrozaban prácticamente el ecosistema de estos planetas, volviéndose a su vez aún más extremófilos. Por el tiempo transcurrido, los humanos terrícolas evolucionaron para adaptarse a las condiciones más frías que la Tierra adquiriría por su enfriamiento global. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que no nos extingamos antes de llegar a esto. Me voy al Zara.
y nadie me va a hacer decir Zera. Buenas, juventud, a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los osos hormigueros. Sinceramente me ha sorprendido que a tanta gente le interesase tanto este animal. Pero bueno, antes de comenzar, quería agradecer al usuario Said Meléndez el Monoicus por darme crédito en uno de sus vídeos de evolución especulativa sobre los pingüinos. No sé si su propia serie de vídeos de evolución especulativa tomó de inspiración la mía, pero ahora tengo la duda, si es que ese es el caso, de cuántos canales de YouTube hay por ahí que hacen cosas parecidas gracias a mí. De las 3 especies de oso hormiguero que hay, he escogido el Myrmecofaga tridactyla, oso hormiguero gigante, porque es el más famoso y también el más espectacular por su tamaño. Como mucha gente sabrá, este ser tiene una lengua muy flexible que usa para succionar a las hormigas y termitas que hay en las colonias de las que se alimentan, introduciendo tal lengua en sus intrincadas colonias subterráneas. No obstante, lo que muchos puede que no sepan es que su calavera se ve así, sin separación entre la parte superior e inferior de la mandíbula. Tampoco tienen dientes, por lo que este rasgo tan distinguible en ellos como mamíferos no va a desaparecer. Estos seres habitan en toda la región selvática sudamericana y del sur de Centroamérica, pegados sobre todo en la costa este del continente. No obstante, por la reducción de estos bosques, esta gran zona selvática se dividiría entre la centroamericana y la sudamericana, cosa que por el aislamiento geográfico por la diferencia de hábitats crearía dos especies, los Myrmecofaga meridianum y los Myrmecofaga septentrionum. Los septentrionum menguaron más que sus hermanos por la reducción de su hábitat. Ojo, esto no significa que los meridianum no menguaran, solo que lo hicieron menos. Igualmente eran más grandes. Mientras que después de este cambio en Centroamérica no tuvieron que modificar tanto sus cuerpos, los del Amazonas sí que tuvieron que adaptarse a nuevos cambios. Gran parte de esta selva se había consumido, por lo que quienes no se refugiaron en las pocas regiones verdes que quedaron, a las orillas de los ríos, tuvieron que sobrevivir a este nuevo hábitat llano y desprovisto de selva. No obstante, esto, de hecho, les benefició. Aparte de algunas modificaciones para adaptarse a este nuevo entorno, debido a que las hormigas no se fueron y que tenían menos competencia por la menor población, empezaron a expandirse por todos los desiertos y llanuras de toda Sudamérica, llegando incluso a la Patagonia. Estos son los Myrmecofaga patagonium. No obstante, como ellos para alimentarse escarbaban en la tierra y en muchas ocasiones acababan por destruir sembradíos enteros, se convirtieron en una plaga y los habitantes de estas nuevas tierras a las que llegaron les atacaban. Así pues, con su incremento de tamaño dado a su mayor disponibilidad de alimentos y a su mayor territorio, solo tuvieron que adquirir un temperamento más agresivo, cosa que provocó alguna que otra muerte por ataque de oso hormiguero gigante asesino o de Infestanticofaga infestanticofaga. De esta especie salieron dos descendientes. El primero de ellos fue el Infestanticofaga mitis, quienes se refugiarían en regiones más alejadas de los sembradíos. Sí, su temperamento seguía siendo agresivo, pero no llegaron al nivel de sus hermanos evolutivos, puesto que en las llanuras de la Patagonia no se toparon con tantos individuos. Estos otros serían los Infestanticofaga sicarius, quienes, aparte de aumentar aún más su tamaño, llegando a los 2,5 metros, se podían alzar a dos patas y alargaron sus brazos para poder atacar con sus garras a mayor distancia. En las Amazonas, en cambio, muchos tuvieron que refugiarse en los últimos oasis que quedaban, los ríos. Es así que pasaron gran parte del tiempo en las orillas de estos o incluso aprendieron a nadar para refrescarse. Harían incursiones un poco alejadas de estos para alimentarse. Estos son los Myrmecofaga flumen. No obstante, tras las selvas sufrir de la deforestación y del cambio climático, los siguientes afectados acabarían siendo los ríos, secándose mucho, cosa que puso en un gran peligro a esta estirpe. No obstante, cuando ya apenas quedaban 1000 ejemplares, un terremoto, el más grande registrado jamás en el planeta, partió geológicamente en dos a lo que hoy conocemos como México. Esto mató a millones en el proceso a corto plazo, pero acabaría salvando a billones a largo. Las inundaciones causadas por los tsunamis llenarían de agua los ríos secos y fertilizarían la tierra, cosa que aprovecharon los flumen. Al haber ahora más selvas alrededor de los ríos, su población aumentó mucho más, y con la fertilización vinieron más y más hormigas y termitas, cosa que hizo que crecieran de tamaño, acabando por ser de los más grandes de su género. Estos serían los Ursuspes ursuspes. Aquellos que se quedaron en los nuevos ríos del norte de la selva derivaron en los Ursuspes septentrionum, quienes pasaron a alimentarse de pequeños peces colocando sus morros bajo el agua esperando a que viniera alguna presa para así absorberlas con sus fuertes músculos laríngeos. Herencia de sus fuertes lenguas.
Para poder respirar, desplazaron su nariz entre ojo y ojo. Los Ursuspes meridianum, en cambio, los del sur, pese a que no desaprovecharían la oportunidad de darse un baño de vez en cuando, se expandieron por toda la Amazona terrestre, sobre todo en el sur. Al no estar tanto tiempo bajo el agua, menguaron de tamaño, pero eso no fue un problema hasta que se toparon con los Infestanticofaga amazonum. Descendiente de los Infestanticofaga sicarius, se habían adaptado a dejar de rebuscar en las granjas humanas y pasaron a cazar en las selvas que ahora gobernaban todo el subcontinente sudamericano. Cabe resaltar que los Infestanticofaga mitis no pudieron sobrevivir a este cambio tan drástico de hábitat. Se hicieron aún más grandes y agresivos para poder sobrevivir a la megafauna de la selva. Es entonces, a causa de la competencia, que las batallas entre el Amazonum y el Meridianum serían conocidas por ser de las más devastadoras de la selva. Los osos hormigueros que se desplazaron a Centroamérica, como bien ya he dicho, no cambiarían demasiado hasta que, tras el terremoto, llegaron a las orillas del Nuevo Mar mexicano y en sus playas se alimentarían de los crustáceos que vendrían con la bajada de las mareas. Al ser los primeros animales en tener este comportamiento, apenas tuvieron competencia aparte de pequeñas aves que poco o nada podían hacer contra estas bestias que habían aumentado de tamaño, convirtiéndose así en Myrmecofaga crustáceum. Espero que os haya gustado este vídeo. No tengo nada más que decir. Me voy al sex. Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar mi proyecto de evolución especulativa de los bichos bola. Antes de empezar, quería aclarar una cosa sobre los votos para los vídeos de evolución especulativa de mi canal. Es una cosa que ya aclaré en mi vídeo de los caracoles, pero que de vez en cuando es bueno rememorar, y es que escojáis temas más comunes. No es que me niegue a hacer una civilización de gatos tras la extinción de los humanos, o uno creando un género de dragones explicados científicamente. Lo que pasa es que yo apenas escojo los temas de mis vídeos de evolución especulativa, sino que va por votaciones en las que no puedo interferir de ninguna manera. Y si es una cosa poco común, es poco probable que la gente también lo vaya a pedir. Igualmente intentaré que estas ideas se lleven a cabo, pero bueno, ahora sí, dentro piña. Los bichos bolas, cochinillas o Armadillium serrae, la especie que he escogido para este vídeo, es un crustáceo que... Sí, crustáceo, no insecto. Es el único crustáceo que habita la tierra firme y no el mar. Lo que me parece curioso es descubrir que haya tantas especies de bichos bola, también de tierra firme, también conocidos como Onistidae, y sobre todo, lo complicado que ha sido escoger a la especie. No por mis indecisiones personales, sino por la poca información que hay de cada una. Sí que hay sobre el orden entero, pero no de las especies en específico. Bueno, como iba diciendo, los bichos bola son unos crustáceos que al sentir peligro o estrés se repliegan haciéndose bola, de ahí su nombre. Esta especie habita sobre todo la península ibérica y no está en un peligro muy grave. No os penséis por esto que pienso que España es el único país que existe, es solo que es la primera especie de la que encontré información más o menos importante, y ya luego me percaté que era de España. Es así que no presentarían muchos cambios evolutivos en los siguientes años, si acaso una disminución de tamaño por el calor creciente del planeta y de la falta de oxígeno. Aparte, migrarían más al norte para resguardarse de un calor del que no están preparados. Los humanos habrían terraformado un planeta a unos 50 años luz de la Tierra, un planeta que ya había sido presentado en mi vídeo de evolución especulativa de los pingüinos. Pese a que esta especie no haya estado en un peligro grave en la Tierra, ya que el objetivo de este en un inicio fue el de llevar ahí a las especies vulnerables, cogieron una población de distintos artrópodos, más resistentes que otras especies pluricelulares, para que testearan el planeta. En una nave no tripulada, impulsada por antimateria, enviaron a estas criaturas al planeta en un viaje de 134 años. Al llegar, habiéndoles creado un pequeño hábitat en la nave para que fueran subsistiendo a medida que las generaciones se mantenían, fueron soltados en el planeta, en la costa occidental de la Columna, la región más parecida climáticamente a su hábitat natural. La mitad de los ejemplares murieron a la semana de la inserción y solo un cuarto sobrevivió al mes, pero a partir de ahí las muertes se redujeron a casi el 0%. Esta especie, al apenas encontrarse a ningún depredador por el lugar, se fueron expandiendo por toda la región. En un par de generaciones, su tamaño volvió al que era gracias a los niveles estables de oxígeno y a la temperatura más fría del lugar.
Es así que, tras un tiempo, los que habían llegado a la costa oriental, separados de sus hermanos occidentales por las montañas que a duras penas habían logrado atravesar, se separaron evolutivamente de los dos, creando a los Cosmormadillium occidentae y a los Cosmormadillium orientae. Esto cuando ya se empezaban a establecer más especies al planeta. Los bosques iban aumentando de frondosidad y los depredadores empezaron a hacerse un festín con ellos. A causa de que tenían espacio ilimitado, mucho alimento y casi ningún depredador, aumentaron su tamaño, casi como el de un cangrejo, por lo que se convirtió en el plato preferido de los recién llegados. En la región noroeste, los occidentae desarrollaron en sus protopúas unas de verdad, asemejándose ahora a erizos de verdad. Serían incomestibles para la mayoría de criaturas que se los quisiesen comer, convirtiéndose en Cosmormadillium spiculum. Una pequeña población de occidentae, a su vez, llegó a los montes que antaño separaron a sus ancestros de sus hermanos, y ahí tuvieron que adaptarse. Para sobrevivir al frío de estos montes aumentaron aún más su tamaño hasta el de un gato, y desarrollaron un proceso de hibernación para cuando las temperaturas cayesen a menos 3 grados Celsius, que es cuando técnicamente mueren. Aparte, se tornaron blancos para poder camuflarse de sus depredadores. Nacieron pues los Cosmormadillium nix. Su dieta ahora se basaría en níquel. No obstante, no desaprovecharía ningún pequeño ratón fácil de cazar para comer. Esta conducta fragmentó a la especie en dos. Entre los nix armados Ratufaga, quienes a partir de ese momento basarían su alimentación solo en pequeños animales, y los nix armados Omnivorae, quienes se alimentarían tanto de níqueles como de pequeños cuerpos de mamíferos muertos. De nuevo, y como una repetición, esto generó otras dos especies, los nix armados Mordufaga, únicamente carroñeros, y los nix armados Pertinax, quienes mantendrían su misma dieta y quienes perderían la capacidad de hacerse bola por su aumento de tamaño, cosa que nos complicó mucho al no haber depredadores suyos por la zona. No es que no hubiera en absoluta, pero ninguno se alimentaba de manera predilecta de ellos. Los nix armados Ratufaga, por otro lado, para mejorar aún más su éxito en caza aumentaron el tamaño de sus antenas, las cuales, ahora con forma de gancho en su extremo y con mayor fuerza y velocidad, engancharían a sus peludas presas con estos para atraerlas y alimentarse de estas. Al mismo tiempo se vieron investidos, con un temperamento desafiante y feroz, cosa que atraía demasiado a los depredadores, quienes sí se alimentaban de estos, por lo que acabaron por extinguirse a causa no solo de esto, sino también de un invierno inusualmente frío que acabó por matarlos pese a la hibernación. Las demás especies de nix armados también sufrieron por este mismo invierno, pero no tenían la mirada de los depredadores tan en sus nucas, por lo que pudieron sobrevivir. Los nix armados Ratufaga, ahora, desarrollaron una nueva técnica de caza aparte de las antenas, y era que, aumentando su tamaño y su peso, se dejarían rodar cuesta abajo por las montañas del lugar para así aplastar a sus presas. En caso de sobrevivir, en la mayoría de casos altamente heridos, se los comerían vivos si es que era necesario, pero no se encargarían de matarlos. Volviendo a la rama de los Cosmormadillium orientae, estos empezarían un estilo de vida de manada, y con el tiempo las rivalidades y la competencia entre estas nacieron. Cada manada, al final, adquiriría patrones de dibujos distintos en sus corazas para cada tribu, ya que al aumentar de tamaño sus ojos también se irían complejizando, y pese a no poder ver colores más allá de grises, podían distinguir los dibujos en sí. Dos subespecies, a causa de la gran expansión que tendrían por toda la costa oriental, se darían: el Cosmormadillium orientae meridium y el Cosmormadillium orientae septentrium. El primero, a causa de las bajas temperaturas, serían más grandes y podrían recibir algunos colores, por lo que el de los machos se avivaría mucho para así poder ser percibidos por las hembras y así cortejarlas. Los septentrium, por su parte, para camuflarse de los depredadores de arriba, los apagarían. Además, a causa de acercarse al ecuador, en donde las temperaturas suben mucho, menguarían de tamaño drásticamente. De los Cosmormadillium spiculum saldrían 3 especies en sus propios géneros. El Crustaceobita. El Crustaceobita gornum desarrollaría 2 cuernos derivados de sus púas para poder atacar a sus enemigos y competir por las hembras contra otros machos de la misma especie. Debido a estos cuernos tan característicos de esta especie, no se podrían hacer bola completamente, sino que adoptarían una postura más parecida a la de los erizos. Los Crustaceobita manus, en cambio, a cambio de tener más elasticidad en sus caparazones, podrían alzarse 7 patas, que normalmente lo hacen a 14, para tener al aire otras 7 y así poder atacar a sus depredadores y rivales. Estos tendrían pues un comportamiento muy territorial, no tanto como los Cosmormadillium orientae, pero la agresividad se iría ahí. Finalmente tendrían a los Crustaceobita magnum, aumentarían muchísimo de tamaño para el de un perro mediano y dejarían de ser presas de muchos animales. El problema es que a causa de su aumento de peso, a causa de su coraza, no podrían escalar tanto como los demás y serían muy lentos.
No obstante, su coraza sería ahora casi impenetrable, de la dureza de la roca. A causa de una epidemia altamente contagiosa y letal para los crustáceos que se manifestó en la región en la que vivían los Crustaceo-vita, los Magnum y los Cornum se extinguieron, dejando vivos solo los Manus. Volviendo al planeta Tierra, los ahora llamados Terra Armadillium Serrae menguaron aún más de tamaño por las altísimas temperaturas que estaban sufriendo la península ibérica, llegando al tamaño de la cabeza de un alfiler. Los Terra Armadillium Pyreneum, por su parte, descendiente de los Armadillium Serrae tal y como eran sus hermanos evolutivos, se dirigieron a los Pirineos, en donde pudieron mantener su tamaño un tiempo hasta que acabaron por extinguirse por el calor que pronto llegaría pese a la altura. Los Serrae se dividieron en dos subespecies, los Terra Armadillium Serrae Orientae y los Occidentae. Los Occidentae se adaptaron a un clima más árido, convirtiéndose ya prácticamente en insectos desérticos. Por otro lado, los Orientae a duras penas lograron sobrevivir en las regiones semiboscosas que antaño fueron frondosos bosques. No obstante, un cataclismo en otro continente ocurrió. Un terremoto, el más grande que ninguna era terrícola jamás haya presenciado, ocurrió. Uno tal que partió México en dos. El maremoto fue tal que atacó a las costas occidentales de África y Europa, y por obvios motivos, Portugal y la costa atlántica de España fueron las más afectadas del viejo continente. Los Terra Armadillium que se asentaron en la desértica Portugal se extinguieron por este cataclismo cuyas olas taparon por unas horas a todo el país. Los que se quedaron en el territorio español se extinguieron en la región occidental de la nación, así que solo unos pocos sobrevivieron en el este, quedando en grave peligro de extinción por el brusco cambio de clima que convirtió a toda la península en un frondoso bosque, frío y húmedo a causa del agua marina que fertilizó y humedeció a la tierra de un golpe. Los Orientae fueron los únicos en prevalecer en el planeta Tierra, aumentando asimismo de tamaño por el aumento de recursos e incluso llegando a habitar el sur de la actual Francia. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora, como mago misteriosamente misterioso, me dirijo a la piscina municipal del pueblo.